Estamos en esta tarde, me acompaña el maestro Rodrigo Salomón Hernández, quien es juez de crimen organizado de acá de la capital, de San Salvador. Y bueno, queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el modelo, no solo de política criminal, sino el fundamento de dicho modelo en cuanto a una sentencia de la Sala Constitucional que declaró a las maras o pandillas terroristas y cómo esta sentencia, que tuvo lugar hace 10 años, pues vino a modificar el esquema procedimental o el esquema procesal penal a través de la creación de una ley especial de crimen organizado y un diseño específico para tribunales de crimen organizado que se encargan precisamente del procesamiento de las maras o pandillas. En ese sentido, en una primera parte de la ponencia, pues su servidor se va a referir al tema de la sentencia de inconstitucionalidad y luego el honorable juez Rodrigo Salomón Hernández va a explicar cómo funciona ya de una manera un poco más práctica, ya nos dará aspectos, nos dará una perspectiva del proceso como tal, de los procedimientos y obviamente pues lo que queremos con esto es trasladar una información adecuada, veraz, real, completa, porque de pronto la desinformación en esta sociedad de redes sociales en la que vivimos, pues tiende a ser definitivamente una desinformación que lleva a generar juicios de valor equivocados, principalmente cuando las cosas se ven desde fuera y sin la perspectiva jurídica adecuada. En ese sentido, si me lo permiten, voy a compartirles pantalla rápidamente para proyectarles una presentación que hemos preparado y que precisamente ya hemos compartido en otros países de Latinoamérica en ponencias similares. Vamos a ver, permítanme que no me da la opción de compartir la presentación de PowerPoint, solo me da la opción de compartir los correos. No sé si tú me pudieras ayudar, Melody, creo que tú tienes la presentación también, si me ayudas a proyectarla, por favor. A ver, nuestro amigo Gino, por favor. Le voy a decir para que le dé acceso a que pueda compartir. Por favor. Por favor. Tú me indicas en qué momento lo puedo hacer. Vamos a ver. A ver, puede probar. Creo que ya está. Vamos a ver, permítanme. No, solamente me da la posibilidad de compartir esta misma pantalla y también el Outlook donde tengo los correos con el que abrí para conectarme, pero no me permite abrir la presentación que yo ya la tengo lista acá. La tengo minimizada. A ver, unos segundos. Vamos a ver. Ahí está. Muchas gracias. Muy amable, Melody. Bien, brevemente y para respetar el tiempo que se nos ha concedido, se nos dijo que tenemos media hora aproximadamente con el señor juez Rodrigo Salomón Hernández. Insisto, a mí me corresponderá hacer una breve explicación sobre el alcance de la sentencia de inconstitucionalidad que ha declarado a las maras o pandillas como terroristas. Pedirte, Melody, que quizás tú vayas pasando a discrecionalidad con algún tiempo corto cada una de las diapositivas y te detengas en la número 18 y luego en la número 41, porque son precisamente con las que comienzan otras dos sentencias de inconstitucionalidad. Lo primero son algunos antecedentes que por tema de tiempo pues no podríamos proyectarlas o irlas proyectando una a una. Pero mientras tanto yo iré explicando cuál es el contenido de estas diapositivas, porque obviamente esto le quedará pues a los colegas juzgadores, jueces y magistrados.
A ver, para entender el tema de las maras o pandillas en la región centroamericana, principalmente en El Salvador, porque es un concepto que nace precisamente acá en nuestra, o de nuestra gente, mejor dicho, es importante hacer una reseña histórica. Entre 1980 y 1992, El Salvador tuvo una guerra civil que se cobró aproximadamente la vida de 200,000 personas y hubo una cantidad más o menos de 100,000 personas que se fueron desplazados hacia el extranjero. Muchos de nuestros compatriotas, obviamente huyendo del terror de la guerra, se fueron hacia el sur de los Estados Unidos de América, específicamente al estado de California y a la ciudad de Los Ángeles y las ciudades aledañas a este estado. Lo que ocurre cuando los compatriotas llegan a esta ciudad es una, digámoslo así, una fusión de culturas, una transculturización con algunos otros grupos minoritarios, otras nacionalidades que ya se encontraban antes en esta ciudad. Es decir, los salvadoreños se encuentran, por ejemplo, a los mexicanos que habían llegado 2 décadas antes y que ya tenían una fuerte presencia ahí en todo el sur de Los Ángeles. Y es ahí donde comienza básicamente un conflicto entre personas de diferentes países o nacionalidades. Y es así que muchos de los salvadoreños que llegan por este desplazamiento de la guerra, pues ya venían de alguno de los dos bandos, ya tenían alguna preparación militar. Y en ese afán de defenderse de los ataques, de defenderse del acoso de los otros grupos, de las otras colonias que ya vivían en el sur de Los Ángeles, es que comienzan a formar agrupaciones y comienzan a tomar la denominación de Mara. El término Mara viene de marabunta, que es un concepto de la biología. Se refiere a un tipo de hormigas que son muy pequeñas y que tienen la capacidad de levantar pesos mucho más grandes que los de su propio cuerpo. Es un término que siempre se ha utilizado en El Salvador para referirse a un grupo de amigos, para referirse a un grupo de conocidos, a gente que vive en el mismo barrio, que vive en la misma colonia, en la misma calle. Sin embargo, fue tomando una connotación peyorativa, precisamente porque en esa situación, en ese conflicto de calles que se daba en el sur de Los Ángeles, es ahí donde se adopta la denominación Mara y luego Salvatrucha, que hace referencia pues al gentilicio de salvadoreño que utilizamos y que es una forma coloquial, es una forma, digámoslo, muy propia de referirse al salvadoreño. Y bueno, pero lo que ocurre es básicamente que muchos de estos salvadoreños cometen delitos en el sur de Los Ángeles, van a parar a las calles, a las cárceles, perdón, de esta ciudad y de las ciudades aledañas, y es ahí donde ocurre prácticamente este fenómeno de transculturización. Es decir, los salvadoreños adoptan maneras de vestirse, formas de ser, copian algunas formas, algunos mecanismos que ya tenían otros grupos delincuenciales como la mafia mexicana. Y esto lo que va provocando es que ellos vayan perfeccionando, por así decirlo, cada una de las estrategias, cada una de las formas de cometer delito que aprendieron en las cárceles del sur de Los Ángeles. Esto transcurre, insisto, entre 1980 y 1992, cuando se celebran los acuerdos de paz aquí en El Salvador, en ese año 92, y que tuvimos obviamente la cooperación internacional de diferentes países, comienza un fenómeno muy parecido a lo que estamos viendo a partir de este año 2025, desde el mes de enero, febrero, que toma posesión el actual presidente de los Estados Unidos. Comienza un fenómeno de deportación masiva de salvadoreños y de centroamericanos. Porque además del Salvador, es importante mencionar que también Guatemala, un país hermano, también sufrió un conflicto armado un poco más amplio que el nuestro, pero que abarcó también la etapa o la década de los 80. Y es en ese fenómeno de deportación que comienzan a llegar a nuestro país una serie de personas que habían cometido delitos allá en la ciudad de Los Ángeles, que habían aprendido, que habían copiado las formas, las maneras, que habían aprendido cómo delinquir a partir de lo que habían visto de otras culturas y de otros grupos de personas que venían de diferentes países, pero con una influencia mayoritariamente mexicana. Y también se van adoptando pues maneras muy propias como tatuarse las letras MS, que significan Mara Salvatrucha. Pero también esta agrupación nace en una calle de Los Ángeles que es la calle número 3. Entonces, por eso es que la Mara Salvatrucha decide adoptar ese código de identidad, es decir, somos la MS-13.
Por otro lado, otro grupo de salvadoreños adopta otra identidad, también que tiene raíces obviamente en inmigrantes de nacionalidad mexicana, que ellos pues, digámoslo así, se frecuentaban en la calle número 18 del sur de Los Ángeles. Y ellos adoptan la denominación de Barrio 18. Estas dos pandillas juveniles que en principio, cuando empiezan a llegar deportados a El Salvador, pues nosotros los vimos como jóvenes desadaptados, jóvenes rebeldes. El sistema de justicia entendió que no tenían mayor capacidad en ese momento de organización, entendió que de pronto en su rebeldía iban a consumir drogas, iban a consumir marihuana en la vía pública, de pronto iban a pedir dinero, es decir, fenómenos que ocurren principalmente o que están ocurriendo con los desplazamientos que vemos de pronto de personas de determinados países que tienen situaciones económicas, políticas y sociales críticas, que llegan a otros países cercanos y que obviamente se agrupan precisamente para acuerparse, para defenderse. Es algo similar a lo que ocurrió acá en El Salvador, solo que todos eran connacionales, todos eran salvadoreños que habían emigrado hacia el sur de Los Ángeles. En ese sentido, digamos lo que la perspectiva de política criminal y la perspectiva criminológica que se adoptó hacia ellos era la de considerarlos como jóvenes desadaptados, como jóvenes que tenían peleas o riñas callejeras, como jóvenes que no tendrían mayor incidencia con otros fenómenos criminales que de pronto también con el fin de la guerra fueron apareciendo. Es decir, de pronto se fueron formando agrupaciones, bandas, como comúnmente se les denomina, que se dedicaban al robo de bancos, que se dedicaban al robo de trailers o de furgones. Es decir, se entendió que las maras o pandillas, por ser grupos de jóvenes, no tendrían o no iban a tener ninguna relación con estos otros fenómenos criminales, insisto, derivados de la desmovilización de los dos bandos que estaban peleando en la guerra. Por un lado, gente que venía de las Fuerzas Armadas y por otro lado, gente que venía también del Frente Farabundo Martí, que era el otro bando en contienda. En ese sentido, las maras o pandillas van adquiriendo al venir a El Salvador, todos los miembros que son deportados, van adquiriendo territorialidad, es decir, van generando pues la adopción o que más miembros se vayan incorporando a la agrupación, van tomando territorios, barrios, colonias, calles como propias y es así como comienza también nuevamente un proceso de mutación con otros fenómenos criminales, como ya lo mencionaba, y el desarrollo de actividades criminales muy propias. Y entre los años 1993 1994 que se realizan estas deportaciones masivas de salvadoreños hasta el año 2004, tenemos que la incidencia de determinados delitos va aumentando. La Policía Nacional Civil, que es el cuerpo policial que surge de los acuerdos de paz de 1992, va identificando dentro de su análisis de inteligencia policial que las maras o pandillas se van dedicando a delitos tales como el sicariato, los homicidios, se dedican a extorsionar, es decir, a exigir de manera con una amenaza coactiva que alguien haga algo o que tolere algo en perjuicio de su patrimonio. También comienzan a dedicarse a otras actividades criminales como el tráfico de drogas, la trata de personas, etcétera. Y el fenómeno o los fenómenos comienzan a crecer, es decir, jóvenes que estaban desamparados porque no tenían redes de apoyo familiar, porque sus padres habían emigrado a los Estados Unidos, porque venían de una situación de carencias materiales, venían de marginalidades. Entonces, esto genera que sea un caldo de cultivo, un escenario ideal para que las maras o pandillas vayan teniendo o se vayan integrando más miembros. Y es así como se van expandiendo en todo el territorio salvadoreño. Aunado a ello, también algunos que no habían sido deportados desde los Estados Unidos de América, no solamente se quedan en la costa oeste, en la ciudad de Los Ángeles, sino que existe una movilidad hacia la costa este y algunos se logran instalar en ciudades como Washington, como Virginia, como Maryland o Nueva York. Y la MS principalmente, que es la que tiene más miembros, va aumentando su dominio territorial. Y de igual manera en El Salvador, a medida que aumentaba el número de miembros, a medida que las actividades criminales van generando mayor cantidad de ganancias, a medida que van obteniendo mayor poder, es cuando las autoridades comienzan a prestarles atención.
Por ello, en el año 2003, el presidente de la República de ese entonces, Francisco Flores, decide emitir una política criminal a la cual denominó mano dura. Y esta mano dura no era otra cosa más que violentar todos los derechos o los derechos básicos que debe tener una persona que se imputa, que es imputada en un proceso penal, y se empieza a crear normas que lo que hacen es castigar por meras apariencias, que no se atiende el castigo penal a la lesividad de la conducta. De pronto, la política criminal y el diseño de proceso penal atiende nada más a las apariencias, a las meras formas o maneras de ser, a que si portaban un tatuaje que los identificaba como miembro de una u otra mara, pues eso era suficiente para atribuirles la pertenencia a una pandilla o a otra. Y esto obviamente vino a significar un cambio o un choque de paradigmas. ¿Por qué? Porque la legislación procesal penal salvadoreña, al igual que la mayoría de legislaciones a nivel latinoamericano, que sufrieron entre los años 80 y 90 una transición de modelos inquisitivos a modelos con tendencia acusatoria, pues obviamente estaban basadas en un paradigma de un proceso penal o de un derecho penal de garantía. Es decir, que obviamente hay límites constitucionales que debe respetar el derecho penal, que existen principios como la legalidad, la lesividad, la mínima intervención, la dignidad humana, que deben respetarse y que deben verificarse en cada caso en concreto para que la imposición de una pena pues sea constitucional y legalmente válida. Debe respetarse la presunción de inocencia, debe dársele al imputado todas las garantías para su defensa y solamente cuando la presunción de inocencia es quebrantada en juicio es que obviamente se habilita el castigo o la sanción penal. Este es el paradigma con el que El Salvador transita entre el año 1996 al año 1998 de un código procesal penal inquisitivo a un primer código procesal penal con alguna tendencia acusatoria. El punto es, y aquí es donde quiero señalar uno de los aspectos más relevantes de esta ponencia, que este diseño procesal, este paradigma o esta visión de derecho penal y de política criminal no encajaba o no tenía una respuesta que fuera eficaz frente al accionar de las maras o pandillas. ¿Por qué? Porque lo que generaba es que muchos entraban y salían del sistema penitenciario. Cuando entraban por poco tiempo y cuando salían, pues obviamente ya venían con alguna mayor tecnificación en cuanto a la comisión de delito. Se establecen comunicaciones entre los que quedan detenidos por mayor tiempo o condenados y los que están afuera por ser miembros de la misma mara o pandilla. Y todo esto va generando entre los primeros años de este siglo XXI, entre el año 2003, 2004, hasta el año 2006, 2007, que El Salvador tenga una primera ley antimaras, una ley que fue declarada inconstitucional precisamente a través de la sentencia 52-2003 del año 2004, porque muchos jueces inaplicaron el contenido de la misma. Acá en El Salvador, así como existe el control concentrado de la sala de lo constitucional respecto a la constitucionalidad de las leyes, también los jueces tienen el control difuso o la facultad de inaplicación de una ley que consideren que es contraria a la Constitución. El control de constitucionalidad y también el de convencionalidad lo realizan cada uno de los jueces en el ámbito de sus competencias. No solamente es un diseño que responde a un control concentrado, sino también a un control difuso. Y en ese orden de ideas se declara inconstitucional esta primera ley antimaras, porque definitivamente cuando verificábamos los presupuestos, cuando verificábamos obviamente digamos, la estructura de cada una de las normas tendientes a combatir a la agrupación, nos dábamos cuenta que esta ley respondía a principios y respondía a supuestos en los cuales pretendía castigarse la mera pertenencia, pero castigándola desde la perspectiva, repito, de un derecho penal de garantías, de un derecho penal que entiende que solo van a ser castigados aquellos hechos que pongan en peligro un bien jurídico o un hecho que definitivamente termine lesionando el bien jurídico. Y con esa perspectiva y sobre todo con esta primera declaratoria de inconstitucionalidad es que pues las maras o pandillas van adquiriendo mayor fuerza. ¿Por qué? Porque entienden que el sistema no puede dar una respuesta adecuada
frente al creciente número de miembros que tienen, frente a la diversificación de actividades criminales que van desarrollando, frente a la mayor presencia de territorio que van teniendo y sobre todo pues que la Policía Nacional Civil entre 1992 que comenzó a operar y el año 2004-2005, pues sus recursos, sus capacidades eran bastante limitadas. Y obviamente, esta decisión de constitucionalidad va a terminar marcando la política criminal y va a terminar también incidiendo en el accionar de las maras o pandillas. No obstante ello, en el año 2005, 2006, nuestro Congreso, la Asamblea Legislativa, aprueba una ley contra actos de terrorismo. Esta ley no fue pensada, no fue creada, no fue concebida para combatir a las maras, sino que fue una ley que el Congreso la aprobó con la finalidad de cumplir los compromisos internacionales que se tienen en materia de terrorismo, pero el terrorismo conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora bien, luego en el año 2007 se emite una primera ley de crimen organizado y esta primera ley de crimen organizado diferencia dos categorías procesales muy interesantes. Por un lado, el concepto de crimen organizado y por otro, el concepto de delitos de realización compleja. Para configurar el significado del concepto de crimen organizado, obviamente se parte de algunos elementos que están en la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pero siempre con algunos errores, con algunos fallos. No terminan de adoptarse todos los elementos para que la ley replicara precisamente lo que la convención decía. Y por otro lado, en cuanto a los delitos de realización compleja, pues se entiende o se reconoce por parte del legislador salvadoreño que la complejidad puede devenir de la multiplicidad de víctimas, de la multiplicidad de imputados, de la multiplicidad de hechos, de la multiplicidad de pruebas. Y es así como esta ley también se somete a un examen de constitucionalidad, la cual es resuelta hasta el año 2012. Y en esta segunda sentencia en la que se aborda el tema del crimen organizado y que también se aborda el tema del accionar de las maras o pandillas, la conformación subjetiva de la Sala Constitucional, que no era la misma que había declarado la primera ley antimaras inconstitucional en el año 2004, pues obviamente decide entender, y la sentencia lo dice así, decide entender que el accionar, que las diferentes actividades de las maras o pandillas pueden llegar a tener algún matiz de crimen organizado, pero no las denomina como tal, no asume que son una forma de criminalidad organizada. No obstante que para el año 2012, cuando se da esta segunda sentencia de inconstitucionalidad y primera en relación a una ley de crimen organizado, la presencia de las maras o pandillas ya era regional. Ya habían miembros de maras o pandillas de Mara Salvatrucha y de Barrio 18, tanto en la ciudad de Guatemala o en el país de Guatemala como en la República Hermana de Honduras. Toda vez y cuando El Salvador colinda hacia el este con Guatemala y colinda hacia el norte con Honduras. Y es en ese sentido que esta presencia territorial, esta expansión, este dominio, pero sobre todo la especialidad y la estratificación que logra la mara o pandilla, pasó inadvertida en esta sentencia de inconstitucionalidad del año 2012 de la primera ley de crimen. ¿Y por qué digo que pasó inadvertida? Porque si bien los magistrados constitucionales en aquel momento asumen o entienden que las maras o pandillas tienen un nivel de organización en el cual ya puede distinguirse o puede diferenciarse mandos operativos, mandos medios, un centro de decisión, una cúpula, no terminan de definir que las maras o pandillas podían ser o eran una forma o una expresión de criminalidad organizada. Sin embargo, es una herramienta procesal que ahora sí permite de alguna manera el procesamiento colectivo o el procesamiento de la estructura o de las células de cada una de las maras o pandillas, porque de pronto la mara o pandilla puede tener hasta 500, 1000, 1500 miembros y cada uno se divide en diferentes células, que para el caso de la Mara Salvatrucha se denominaron clicas y que para el caso del Barrio 18 se denominaron canchas o tribus. Y es así como este nivel de organización, este nivel de estratificación y este nivel de complejidad que van adquiriendo las maras o pandillas, pues no tenía un tratamiento procesal adecuado. Y repito, las razones, porque la ley de crimen organizado que había sido aprobada en el 2007,
que se somete a un examen de constitucionalidad y tenemos una sentencia en el 2012, pues preserva la constitucionalidad de la mayoría de sus normas, declara inconstitucionales algunas, por ejemplo, que establecían el criterio o el concepto jurídico indeterminado de alarma social como un criterio para definir qué podía ser conocido en la competencia de crimen organizado y de realización compleja y que no. Esa fue una norma que obviamente a todas luces pues era inconstitucional. También se cuestionó el diseño de tribunales o la creación de tribunales que conforme a las demandas de inconstitucionalidad se señalaba que era un fuero atractivo, un fuero privativo, tribunales, una especie de tribunales ad hoc, pero que la Sala Constitucional realiza una interpretación conforme y entiende que la decisión legislativa es dar una respuesta adecuada a este fenómeno o a estos fenómenos de las maras o pandillas, que como ya lo mencionaba, han tenido un desarrollo estructural, un desarrollo organizacional y sobre todo una expansión territorial que pues no había sido visto nunca en todo el territorio centroamericano, llegando incluso a México y conectando con los Estados Unidos de América. Es decir, y haciendo un parangón con lo que de pronto ustedes han visto en Sudamérica desde el desplazamiento o el éxodo de muchos venezolanos desde hace 10, 15 años, pues esto ya lo habíamos vivido nosotros acá en Centroamérica con las maras o pandillas. ¿Por qué? Porque comienzan a tomar control de territorios, es decir, o a aumentar el que ya tenían, comienzan a arrogarse potestades que son exclusivas del Estado. Por ejemplo, además del control territorial, decidir quién vive en un lugar y quién no vive, quién ingresa a una determinada colonia o barrio y quién no puede ingresar, controlar las circunscripciones territoriales para los eventos electorales y comienza también o comienzan ambas maras o pandillas a tener negociaciones con el poder político. ¿Por qué? Porque incrementan el número de homicidios, incrementan el número de extorsiones, incrementan el número de personas desaparecidas y por ello llegamos a ser el país más violento del mundo. Es así como de pronto en una medida un poco desesperada, entre el año 2012 y 2013, el gobierno de turno decide proponer a la Asamblea Legislativa la creación de una ley de proscripción de maras o pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Pero lo que ocurrió en realidad o lo que perseguía realmente esta ley era atacar el brazo económico, era atacar las actividades económicas de la mara o pandilla. Sin embargo, la ley estaba condicionada siempre a probar, obviamente, la culpabilidad en el proceso penal. Y eso limitó o condicionó a que la ley no fuera efectiva ya en su aplicación a estas agrupaciones criminales. Y luego de este recorrido histórico, ocurre que en el año 2015, la misma conformación subjetiva de la Sala Constitucional, que había revisado la constitucionalidad de la primera ley de crimen organizado, la del 2007, que se había tardado 5 años hasta el 2012 para dar una sentencia, pues ahora revisa la constitucionalidad de aquella ley de actos de terrorismo o contra actos de terrorismo del año 2005, y en un resultado, en una resolución un poco inesperada, porque los demandantes esperaban que esta fuera declarada inconstitucional por alguna de las mismas razones que se había declarado inconstitucional la primera sentencia la primera ley, perdón, del año 2004, como por ejemplo, violentar principios constitucionales como el principio de lesividad, el principio de mínima intervención, el principio de culpabilidad, el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la creación de los tipos penales contra el terrorismo tenían conceptos jurídicos indeterminados, tenían verbos, conductas demasiado abiertos, no había una referencia o un parámetro objetivo para entender, por ejemplo, qué se entendería por financiamiento al terrorismo. Entonces, todos estos elementos son abordados por esta conformación de la Sala Constitucional hace 10 años, en el 2015. Repito, la misma sala, la misma conformación que había abordado la constitucionalidad de la primera ley de crimen organizado del 2007 y que en el 2012 había considerado que las maras o pandillas podían llegar a ser, porque así lo dice la sentencia, era una posibilidad, no lo declaró de manera clara, de manera precisa, que podía llegar a ser crimen organizado. Pues ahora, en un viraje bastante interesante, en una decisión bastante interesante, decide declararlas
como terroristas. ¿Y cuál es la razón de declarar a las maras o pandillas como terroristas por la Sala Constitucional en el año 2015? Las razones, como ya lo mencionaba y como lo dice la misma sentencia, es que las maras o pandillas utilizaban como mecanismo para realizar todas sus actividades criminales el terror. Infundir terror en la población, terror a través de, nuevamente, una comisión o una tasa de homicidios que llegó a sobrepasar los 80 homicidios diarios en un país que apenas tenemos 21,000 kilómetros cuadrados. De igual manera, el número de extorsiones o la cantidad de dinero en concepto de extorsiones llegó a superar anualmente los 20-25 millones de dólares. Por otra parte, paralizaban el comercio, paralizaban el transporte, porque cuando el gobierno endurecía las medidas para aquellos miembros de maras o pandillas que estaban en las cárceles y los mantenía en regímenes de incomunicación o de aislamiento, pues las maras o pandillas, los miembros que estaban afuera en libertad, aumentaban la tasa de homicidios, aumentaban el número de extorsiones, el número de personas desaparecidas, y todo esto generó que la Sala Constitucional advirtiera que las actividades de las maras o pandillas no podían ser consideradas como meras confabulaciones, como meras coautorías, y que de pronto el esquema de derecho penal y de política criminal tenía que cambiar. Teníamos que transitar del paradigma de los delitos consumados o de los delitos que exigen al menos una puesta en peligro del bien jurídico al paradigma de los delitos de pertenencia y organización. Y es así como la sala establece pautas o establece parámetros para que se castigue la mera pertenencia, independientemente del rol que se tenga que desempeñar dentro de la organización, dentro de la célula, clica, cancha o tribu. Independientemente, porque se entiende que hay una fungibilidad de miembros y que lo que perdura siempre es el plan criminal de la organización. Por lo tanto, la Sala Constitucional decide darles esta categoría de terroristas, habilita la persecución penal por la mera pertenencia y la mera pertenencia a la organización. Ya no es necesario per se o inicialmente probar un hecho consumado, sino que basta comprobar la mera pertenencia, la mera adherencia, el rol que se tiene dentro de la organización. Obviamente, ya en la práctica, y esto lo explicará de mejor manera el juez Rodrigo Salomón Hernández, esto lleva a una complejidad probatoria diferente, porque no es lo mismo acreditar un hecho consumado, un homicidio o la participación en homicidios, en extorsiones, en delitos sexuales, en tráfico de drogas, en tráfico de personas, en tráfico de armas, que probar la mera pertenencia. Es decir, que se tiene un rol, que se tiene una aceptación del plan criminal de la organización. Y estos son básicamente los elementos que la sentencia de inconstitucionalidad del año 2015 ha definido. He tratado de ser lo más puntual, lo más preciso, de resumir un poco cuál es el contenido de estas tres sentencias, y para finalizar y no quitarle espacio al juez Rodrigo, voy a terminar diciendo lo siguiente. El esquema o el desarrollo constitucional, el abordaje constitucional hacia las maras o pandillas, parte de una primera sentencia allá en el año 2004, la sentencia 52-2003, en la cual la primera ley antimara se declaró inconstitucional porque efectivamente violentaba principios o límites constitucionales del derecho penal. Había una violación muy flagrante al principio de lesividad porque se castigaban con una sanción penal hechos tan ínfimos como pedir dinero en la vía pública, como tatuarse, como demostrar simpatía a una mara o pandilla. Luego tenemos una segunda sentencia que aborda el tema de crimen organizado en el año 2012, la sentencia 7-2012, que ya de alguna forma entiende que el accionar de las maras o pandillas puede ser catalogado como crimen organizado, pero que no termina de afirmarlo como tal. Y luego una sentencia, la 22-2007 del año 2015, que declara terroristas a los miembros de maras o pandillas, con las consecuencias que ya les mencionaba hace unos momentos. Agradeciendo a Melody que está proyectando la presentación. Ustedes ahí van a encontrar algunos de los elementos literales, porque así se han copiado de la sentencia de inconstitucionalidad, y si alguien pues quisiera tener acceso a ella, con todo gusto la podemos compartir.
Muchas gracias por su atención y bueno, nos quedamos con el juez Rodrigo Salomón Hernández. Muchas gracias, doctor Héctor Martínez, por su valiosa ponencia. Estoy segura que ha generado importantes reflexiones entre los participantes que están conectados sobre este contexto jurídico y social en El Salvador. Ahora, bueno, procedo a presentar a nuestro segundo expositor, el magíster Rodrigo Hernández Granados. Es juez de sentencia del Tribunal de San Salvador y su trayectoria en el ámbito jurídico es igualmente destacable. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador y ha obtenido el título de maestro en Derecho Penal Constitucional. Su compromiso con la justicia y la educación es evidente, pues, ya que es un juez de carrera y profesor tanto en programas de pregrado como de posgrado. Actualmente se desempeña como catedrático de la maestría en criminología en la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde comparte un amplio conocimiento y experiencia con los futuros profesionales del derecho. Además, ha sido capacitador en diversas instituciones, asociaciones y universidades, abordando temas de ciencias penales y derecho constitucional. Su labor no solo se limita a la docencia, ya que también ha publicado artículos en el ámbito de derecho, contribuyendo al desarrollo del conocimiento jurídico de su país. Adelante, por favor, magíster Hernández. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación a esas reflexiones sobre, obviamente, los efectos jurídicos y los efectos procesales de la declaratoria. Disculpe, creo que el audio está un poquito bajo, no lo logro escuchar muy bien, no sé si los demás también. En este momento, Quizás si se acerca un poquito más a la cámara. sí, ahora. Uh-huh. Bien, ¿ahora mejoró? Sí, mejor. Mucho mejor. Bien, gracias por la invitación a tener estas reflexiones sobre el asunto relacionado con la declaratoria de la Sala Constitucional de las pandillas como terrorismo y obviamente las derivas que de esto se han generado a partir de, obviamente, los últimos años. Como bien explicaba el magistrado Martínez, este país ha tenido una sustantiva serie de problemas sobre el tema de la seguridad. Ha variado título durante casi toda su historia. A últimas fechas, el asunto principalmente que se tenía como foco del problema de la inseguridad era el tema de pandillas. Como bien ya lo ha explicado el magistrado, obviamente que la decisión del Estado en este punto obedece a simplemente responder dos preguntas. La primera pregunta es, para el Estado, ¿toda la criminalidad que se suscita en el país es la misma? Y si la respuesta es positiva, se crea un solo modelo, que es el modelo ordinario que se sostiene, que es muy popular y que obviamente es el que se ha casi que construido en la mayoría de los países, que es un modelo que se denominamos en la política criminal garantía. Si la respuesta es no, distinguimos entonces entre dos tipos de violencia, dos tipos de criminalidad, ¿no? La criminalidad convencional y la criminalidad no convencional. Si todo el crimen organizado es igual, obviamente que el gran tema obedece a responder de distinta manera el tema relacionado con la criminalidad convencional y de una forma distinta a la criminalidad no convencional. La criminalidad convencional, para que lo veamos en términos muy prácticos, es la delincuencia de bagatela, la delincuencia de bajo impacto y en cuanto al tema de la delincuencia no convencional, nos estamos refiriendo a todos los tipos de organización criminal, a terrorismo y a título de crimen organizado, económico y derivados. Si respondemos claramente a estas preguntas, ahí tenemos claridad en lo que la política criminal va a definir. Si todas las formas de delincuencia son iguales, vamos a responder de la misma manera al que se roba un CD player, al que se roba un televisor, al que obviamente forma parte de una banda de terrorismo y coloca una bomba en el ministerio de un país. Si entendemos que todo es lo mismo, entonces la respuesta va a ser unificada. Claramente que para aquellos estados que han definido o que caracterizan a sus formas de delincuencia de variada naturaleza, las respuestas van a ser diferentes. Obviamente que no podemos responder de la misma manera ante aquel que se mete a una casa a robar una televisión, aquel que se roba un iPod, aquel que es carterista, como aquel que pone una bomba en un ministerio. Obviamente la respuesta no puede ser la misma.
Entonces, en nuestro país, obviamente la sentencia de la Sala de lo constitucional y obviamente, digamos, todo el ejercicio que se llevó a cabo a partir de, obviamente, estas últimas gestiones, 2014 en adelante, obviamente que han tenido un impacto de decidir que el Estado no va a responder de la misma manera al terrorismo y al tema de pandillas como va a responder al que comete un tipo de criminalidad ordinaria. Entonces nosotros hemos adoptado básicamente desde la sentencia de la Sala lo que conocemos en política criminal como un modelo de segunda velocidad. Este modelo de segunda velocidad va a reconocer obviamente la idea de que la delincuencia no convencional, la delincuencia convencional no pueden ser respondidas por el Estado de la misma manera. Obviamente que en un modelo de segunda velocidad hay una mayor flexibilización de las garantías y de los procesos. Obviamente no vamos a encontrar la descripción específicamente tan rígida como en los modelos penales garantistas. Y obviamente que, como ya obviamente todos conocen, el tema del garantismo está vinculado con obviamente toda la desestimación de todos los delitos que son o que protegen bienes jurídicos supraindividuales, colectivos y difusos. Aquí vamos a regresar a la pura lesividad, si lo quieren ver en lo clásico, a Arthur Birbaum y obviamente toda la construcción de Beccaria. En un modelo de segunda velocidad, lo que vamos a encontrar son procesos más flexibles, garantías más flexibles, principios más flexibles y obviamente un modelo de responsabilidad que va a tender a castigar la mera pertenencia. Dentro de esto, la sentencia de la Sala, que ya bien el magistrado ha mencionado, la sentencia de la Sala lo que hace es reconocer que las pandillas son un grupo de delincuencia no convencional y que obviamente la respuesta del Estado hacia esa forma de delincuencia va a ser especial, va a ser específica. Y esto no es, que se haga el comentario muy generalizado, no es un tema solo que se aplica a terrorismo. Hay otras subáreas en donde obviamente el derecho penal ha ido construyendo un modelo que es distinto de la rigidez del garantismo. Los modelos relacionados con el penal económico, los modelos de contaminación, los modelos de protección de la mujer, los modelos de protección relacionados con aquellos tipos de delincuencia que son masificadas, obviamente van a dar una respuesta que es diferente a la respuesta que se genera en los modelos garantistas. Para esto, el Estado obviamente que ha utilizado una sustantiva serie de reformas que yo he clasificado en 4 niveles para poder, digamos, dar cumplimiento a la sentencia de la Sala y para poder, digamos, responder al tema de la exigencia ciudadana de seguridad. Obviamente, El Salvador ha sido caracterizado desde el año más o menos 94, que es desde donde se llevan registros más rígidos, hasta básicamente el 2019 como el país más violento. Ha sido y es así porque obviamente se genera la tasa de violencia y la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es el estándar universal. Y obviamente que este estándar dice que el país era, sin tener guerra civil, el país más violento del mundo. Obviamente que esto, ahora ya vamos a ver un poco que ha variado sustantivamente con las reformas y con todo lo que obviamente algo hemos construido. La mayoría de los países, y El Salvador no ha sido excluido de esta dinámica, han intentado responder al tema de la criminalidad organizada de 4 maneras. Obviamente que estas maneras en algunos casos han sido simultáneas, han sido en otros casos continuadas, pero el asunto principal es que la forma como abordamos el crimen organizado va a responder a 4 instrumentos. Número 1, vamos a colocar en nuestros códigos penales, en nuestro caso en particular, se generó una agravante general que dice allá, será agravada toda conducta que sea cometida por un miembro de pandilla. Digamos que por ahí comenzamos. Después, o simultáneamente a esto, identificamos aquellos delitos que más cometían los pandilleros, construimos algunos delitos que eran ejecutados específicamente por ellos y les colocamos una agravante específica en el delito que decía 2 o más personas. Así tenemos el tema del homicidio, tenemos el tema también de los daños, tenemos el tema de la desaparición forzada cometida por particulares en el marco de la criminalidad. Nosotros tenemos un delito que es parecido a la desaparición forzada en el marco de los genocidios, de los crímenes contra la humanidad, pero cometida por particulares. En ese sentido, obviamente que obviamente todo el asunto de identificar los delitos se les iba colocando el agravante de 2 o más personas. Y luego creamos delitos ad hoc específicos para la criminalidad de ellos, desaparición de personas, desplazamiento forzado y una serie de injustos.
Luego de eso nos dimos cuenta de que, como ya bien lo explicaron, hay un baremo, hay un estándar de prueba que se deriva de la exigencia judicial de probar la pertenencia y de probar la participación. Obviamente ya sabemos que en el marco de toda la criminalidad organizada y en el marco de los sistemas que de alguna manera buscan el castigo por la pertenencia, nosotros reconocemos tres modelos: el modelo de participación activa, el modelo de mera pertenencia y el modelo de comunidad ideológica. Esos son los tres modelos que tenemos a la hora de castigar el tema de pandillas. Nosotros acogimos esos modelos y creamos lo que llamamos un injusto del sistema. Obviamente, de alguna manera variamos sustantivamente la forma como imputábamos, y la forma de imputación claramente pasó de exigir la participación activa y comprobar el delito que específicamente cometían: extorsión, homicidio, daños, violación o lo que sea, el delito que se nos puede ocurrir, y que obviamente iba a requerir dos estándares de prueba. Primero, para fijar el delito que había cometido, pues el delito fin, y luego probar la pertenencia. Hacia más o menos 2010 y con mayor fuerza hacia 2019, 2020, nosotros variamos el modelo de imputación. Y ahora creamos un injusto de sistema y castigamos la mera pertenencia. Y eso, digamos, que ha sido el instrumento que más nos ha funcionado, porque obviamente ahora soslayamos en el injusto de sistema, que en nuestro caso es la agrupación ilícita, pero que igual se corresponde con la asociación ilícita, asociación para delinquir, agrupación criminal, asociación criminal y todas las derivas de toda América Latina que lo regulan de forma diferente, pero que es básicamente la asociación para delinquir. Nosotros modificamos nuestro Código Penal en variadas oportunidades hasta esta última reforma, y a partir de eso nosotros creamos la agrupación ilícita y decimos que pertenecer a una pandilla está prohibido y está castigado con pena de 20 años. A partir de esa decisión y a partir, digamos, de toda la política criminal que se derivó de eso, nosotros claramente que como país tomamos la decisión de poder articular todas las instituciones, y al crear ese injusto de sistema comenzamos a castigar que las personas se adscribieran a la pandilla. Esto va a significar claramente, y eso hay que reconocerlo también, un asunto relacionado con que se atomice el estándar de prueba requerido para probar la participación, porque ahora ya no requerimos probar qué es lo que la persona hace en el marco de la pandilla, que sería un modelo de participación activa, no que solamente es necesario probar que él pertenece. Que de hecho, eso en nuestro artículo 345 es exactamente concordante con el artículo 5, literal 2, de la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional. Allá en la Convención de Palermo y las guías técnicas de la 1DC referidas a cómo los estados deben de implementar la convención, dicen que los estados deben de regular en sus códigos, y ese es el compromiso que se adquiere con la Convención de Palermo, castigar la mera pertenencia de una persona a una pandilla, con autonomía de qué es lo que hace para la pandilla y con autonomía de probar los otros delitos. Si se revisa, por ejemplo, el examen periódico que se hace en los países, que comenzó en el 2021, el examen de cumplimiento de la Convención de Palermo, en uno de los cuestionarios básicamente se pregunta eso, ¿no? Y como los estados adquieren ese compromiso con Naciones Unidas, como somos parte del sistema de Naciones Unidas, obviamente es nuestra voluntad cumplirlo. Para cumplir este caso, en este caso, perdón, salvadoreño, es injusto, ese compromiso creamos el delito de agrupación ilícita no convencional, que es todo el tema de pandilla. Ahora tenemos en el artículo 1 de la ley de proscripción 5 tipos de delitos que son los que se castigan en la mera pertenencia a un grupo de crimen organizado. Las pandillas, los grupos de exterminio, las asociaciones ilícitas, las agrupaciones ilícitas y las organizaciones ilícitas. Con esto no solo cumplimos la Convención de Palermo, sino que también nos permitimos castigar la mera pertenencia, sin perjuicio de que eventualmente se pueda castigar todos los delitos fin que cometen. Así entonces, como primera fase, creamos un agravante general de pertenencia a una pandilla. Luego de eso, creamos agravantes específicas
para los delitos que más comúnmente cometían. En la fase 3 creamos el injusto del sistema y dijimos, castigamos la mera pertenencia. Y ahora, que es la fase que comenzó hacia 2023 y 2022, que es el castigo por simplemente pertenecer a la pandilla o al grupo de crimen organizado que sea, pues obviamente este modelo, en nuestro caso es de pandillas porque es nuestra mayor incidencia, pero igual se puede aplicar al grupo de narcotráfico, al grupo de trata de personas, al grupo de tráfico de inmigrantes, tráfico de armas y en general. De hecho, los protocolos de la Convención de Palermo van un poco en esa línea. Dicho eso, entonces, ahora estamos en la fase 4, que es básicamente que además de castigar a los pandilleros por pertenecer a la pandilla, estamos ubicando todos aquellos delitos que cometieron en el curso de su actividad criminal. Y a eso le llamamos delitos fin o delitos instrumentales. Eso lo pueden encontrar claramente en el famoso texto de Silva Sánchez sobre la expansión del derecho penal. En esa fase 4, la idea generalizada del Estado, porque es una idea del Estado, estamos penalizando pertenecer a la pandilla, que tiene una pena mínima de 20 años, y además todos los delitos fin que la pandilla cometió. Entonces tenemos un supuesto en donde si el pandillero extorsionó, podemos castigarlo por la extorsión y por la pertenencia a la agrupación. Si un pandillero cometió un homicidio, castigamos la pertenencia a la agrupación lista tipo pandilla y el homicidio. Esa es la fase 4. Dentro de esa fase 4 hemos tenido algo que creo que es bastante interesante a nivel dogmático y a nivel de política criminal, que es que estamos responsabilizando a las cúpulas de las pandillas, que las tenemos claramente identificadas, a todos los miembros de la cúpula de la pandilla, de la organización criminal, les imputamos todos los delitos instrumentales que cometieron todos los pandilleros. Esto es, obviamente, se ha trabajado en el país, con la mayoría de los países, lo hemos trabajado, obviamente, a partir de la autoría inmediata en aparato organizado de poder de Roxy. Obviamente, de ahí lo hemos construido. Obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ya reconoció tácitamente este modelo de responsabilidad en la sentencia del caso Unión Patriota contra Colombia. Y obviamente un poco de ese marco muy generalizado es que El Salvador lo ha trabajado. Entonces, dicho sea de paso, al modificar en estas 4 fases el tema del castigo y de la gestión de la pandilla, agravante general, agravantes específicas, injusto del sistema y delitos fin, también nos pusimos de acuerdo en las penas mínimas. Ahora, los 5 principales delitos que cometen los pandilleros, para poner ejemplos, extorsión, tráfico de drogas, obviamente los delitos relacionados con la protección de la vida, todos los delitos, los primeros 5 delitos que cometen los pandilleros son castigados con pena de 20 años, la pena mínima, 20 a 30, 20 a 40, etc. Y simultáneamente la pertenencia a la pandilla es castigado con penas segmentadas, pero cuyo mínimo siempre es 20 años. Entonces, delitos fin, 20 años. Delito de pertenencia, 20 años. Así es como de alguna manera estandarizamos la respuesta estatal y además de eso, unificamos los marcos relacionados con la punición que se merecen las actividades de su grupo. Esto obviamente, porque es un nuevo modelo, se incardina con la idea muy generalizada que también hay que hacer cambios procesales, porque obviamente incluso cambios en una medida también de tipo de la filosofía del castigo, ¿no? Nosotros hemos tenido varias reformas al Código Procesal Penal y en lo particular en nosotros a la ley contra el crimen organizado. Y dentro del segundo grupo sustantivo de reformas, además de lo dogmático, también hicimos cambios procesales. Nosotros entendíamos que muchos miembros de la pandilla eran jóvenes y por ende ahora hay un juzgamiento conjunto. El adolescente, el joven en conflicto con la ley y el niño es procesado si pertenece a la pandilla dentro del juzgado de crimen organizado. 2, hay un sistema de unificación procesal. El mismo juez de crimen organizado conoce desde la fase de instrucción sumaria o el sumarial o todas las diligencias de investigación, las diligencias previas que hace el Ministerio Público con la Policía Judicial o con la Policía Nacional Civil en nuestro caso,
desde ahí hasta la ejecución de la sentencia. Es decir, que el juez de crimen organizado revisa el control del sumario, la fase de la instrucción, que tiene dos partes, imposición de la cautela y dictamen de acusación. Luego conoce la vista pública, el juicio, en nuestro caso se llama audiencia única abierta, y luego después se queda vigilando la ejecución de la pena. Un juez de crimen organizado tiene sustantivamente bastantes obligaciones y es el único que conoce de todas las fases de crimen organizado. Y número 3, a últimas fechas, le agregamos el elemento de la ejecución, que sería obviamente el tercer grupo de las reformas, y es que en fase de ejecución de la sentencia, o penitenciaria, según como sea la cultura jurídica del país, en la fase penitenciaria también es supervisada la fase puramente de ejecución por el juez de crimen organizado, y a todos los miembros de las pandillas les excluimos de dos asuntos. Les excluimos de las fases del régimen penitenciario. No tienen acceso ni a libertad condicional ni a la anticipada, y obviamente las fases solo son adaptación y ordinaria. La idea generalizada de esto es obviamente el tema de la prevención especial negativa. Además de este grupo de reformas, de las dogmáticas y de las procesales y de las de ejecución, a últimas fechas también le hemos ido agregando otros elementos relacionados con la contención del fenómeno. Así, por ejemplo, hemos creado, porque si siempre se nos cuestiona el tema relacionado con que pura punición, se ha fortalecido la unidad de integración social, se ha fortalecido también el tema de la educación, y obviamente por el tema de que, según las Naciones Unidas, nuestro país tenía básicamente un ecosistema de la pandilla de como más o menos 400,000 personas. Sí, era un cambio sustantivo, no era una cantidad de personas que vivían en el ecosistema de la pandilla. También fijamos recompensas para las personas que dieran información que ayudase a encontrar a los líderes o a aquellos pandilleros que se hubiesen escondido. Y además de eso, estamos obviamente el tema también de lo relacionado con los pandilleros que en el comienzo del régimen se fueron. Estas 4 reformas son las que han llevado a los niveles de disminución sustantiva de la violencia, de la criminalidad y de la actividad de pandillas de las que goza ahora este país. Solo como comentario muy general, quisiera concluir esta ponencia con, obviamente, el diagrama específico de cómo ha quedado actualmente nuestro proceso de crimen organizado. El proceso de crimen organizado es básicamente eso que ven ahí. Como todos los procesos latinoamericanos, es heredero del sistema europeo continental, tenemos obviamente la fase de instrucción y de juicio. En nuestro caso, la fase de instrucción tiene 3 momentos, que es la audiencia de cautela, la audiencia referida a la detención provisional, que en nuestro caso se adopta inaudita parte. 2, todo lo relacionado con la instrucción propiamente tal, la investigación judicial, que concluye con la presentación del dictamen. Presentado el dictamen, viene la fase puramente de juicio, que en nuestro caso se llama audiencia única abierta, ya digo yo, que al final es un juicio, como una vista pública común de cualquier tipo de sistema europeo continental, como hay en Ecuador, como en Perú, como hay en Panamá, como hay en Guatemala, como hay en México, como hay en Argentina. Y el que me da una denominación, por al final es juicio. Entonces, nuestra instrucción, 3 momentos: la definición de la cautela, la investigación y el dictamen, y luego el juicio de la audiencia única abierta. Hasta ahora hemos desarticulado, según la última data que se ha publicado, más o menos 96,000 personas. Eso es, digamos, una cuarta parte más o menos de lo que en Naciones Unidas decía que era el ecosistema de la pandilla. Obviamente que aún nos quedan algunos desafíos que afrontar. Obviamente todavía no hemos logrado capturar a todos los pandilleros que en el marco del régimen se escondieron o se fueron. Sabemos por la propia inteligencia que hemos desarrollado que claramente hay pandilleros en México, en Guatemala, hay pandilleros en Nicaragua escondidos, hay pandilleros que cruzaron incluso el Darién y se han ido hacia Sudamérica, y obviamente también muchos que se fueron hacia México y Estados Unidos. Claramente que aún nos queda un recorrido sustantivo, pero poco a poco hemos logrado lo que parecía ser
un sueño que es disminuir sustantivamente los índices de violencia, recuperar la seguridad ciudadana y obviamente recuperar los territorios. Como ya bien comentó el magistrado, la mayoría de los territorios estaban ocupados. Incluso había una práctica sustantiva de que los pandilleros le pedían a las personas el equivalente al DNI, la cédula, para poder ingresar a las viviendas, y hubo muchos fenómenos de desplazamiento forzado por violencia. Este país ha hecho en estos últimos 5 años un trabajo sustantivo para poder de alguna manera zanjar el fenómeno de la pandilla y obviamente recuperar la credibilidad, porque al final de esto claramente lo que las personas requieren y lo que las personas de alguna manera tienen en su mente siempre es que se recupere la credibilidad en el Estado. Cuando las personas, y eso es lo que vimos nosotros, cuando los ciudadanos no confían en que el país de alguna manera puede solventar sus problemas, cuando el Estado se muestra claramente incapaz de responder a los problemas de seguridad, obviamente eso deslegitima el Estado y deslegitima la democracia. Y eso obviamente ha dado lugar a que en nuestro país poco a poco se fue recuperando la idea clara de que el Estado puede con el problema de la pandilla y que poco a poco lo hemos solucionado. Con esto concluyo brevemente lo que historiográficamente hemos hecho en los últimos 15 años. Me disculpo por haber sido un poco breve y genérico, pero obviamente hemos hecho una sustantiva cantidad de reformas y es bastante complicado ir resumiendo. Una a una, he intentado hacer un esbozo bien general de lo que la sentencia de la sala planteó en la inconstitucionalidad 22-2007 de que pandillas terroristas.